cuatro conceptos fundamentales importantes dentro de su formación académica, algunos con carácter procesal y otros con carácter definitivamente en materia constitucional. Estos conceptos que analizaremos en esta jornada son el derecho de acción, el derecho de petición, lo que se debe entender por pretensión y por proceso. Iniciaremos a continuación con el derecho de acción con alguna breve referencia histórica. El derecho de acción, jóvenes, en las organizaciones sociales primitivas era un asunto de precedente privado, es decir, únicamente se aplicaba a través de los clanes y tribus con una forma de venganza, con mucha violencia, con una forma de defensa de su derecho. En esa etapa se reconoce como régimen de autodefensa. El poder público en este sistema no interviene, solo se fundamentó en la venganza tribal y fueron métodos muy violentos. Conforme surge el Estado y el derecho, el Estado trata la manera de intervenir en la regulación de la conducta de los integrantes de su sociedad. Y con el aparecimiento de determinadas normas jurídicas que regulaban la conducta del mismo, el derecho en su primer fase comienza a tener cierto auge en su aplicación. Y el Estado interviene en estos controles de regular problemas y conflictos de intereses entre los miembros de sus sociedades, buscando una solución objetiva y introduciendo lo que se conoce comúnmente como el talión y otros conocidos como la ley del talión, que es una forma de control de una venganza proporcionada por el castigo, pero con intervención directa del Estado. Conforme fueron avanzando las sociedades, el Estado fue interviniendo de una forma más concreta y directa a través de sus tribunales, sirviendo como árbitro para limitar y mediar en estos conflictos. Y en su oportunidad se crean los órganos jurisdiccionales y los tribunales en forma concreta, quienes van a ejercitar y va a tener bajo su control el ejercicio de este derecho de acción. Al definir el concepto de coacción, se indicó que consistía en la aplicación forzada o ejecución de la sanción y que la sanción es la consecuencia jurídica del deber jurídico incumplido. Lógicamente, para poder llegar a la ejecución forzada del incumplimiento de un deber jurídico a cargo del obligado, se necesita del ejercicio del derecho de acción. ¿Y cómo se define este derecho de acción? Vamos a analizar la definición del tratadista mexicano Eduardo García Maínez y nos indica que el derecho de acción es una facultad que tiene todo sujeto o persona de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación de una norma jurídica a casos concretos, ya sea con el propósito de que se esclarezca una situación dudosa que perjudique a los intereses de la persona o el de declarar la existencia de una obligación y en caso necesaria hacerla efectiva. Vemos en el contexto de esta definición que el derecho de acción es un derecho de carácter subjetivo público, porque es la potestad o la facultad que tiene toda persona o todo sujeto, como se indica, de acudir a los tribunales, a los órganos jurisdiccionales, para la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, con el objeto que se administre justicia y se aclare una situación de carácter dudosa que le pueda perjudicar o de exigir la intervención del cumplimiento de una obligación
de alguien que no ha cumplido con ese deber jurídico para que en su oportunidad, a través de una sentencia, se emita una sanción bajo el ejercicio forzoso de la coacción. En ese orden de ideas, podemos indicar que el derecho de acción tiene tres características propias. Estas son: la primera indica que el derecho de acción es un derecho subjetivo público, porque es correlativo a una obligación impuesta a ciertos órganos del Estado, que en forma específica son los órganos jurisdiccionales, los entes encargados de administrar justicia en nuestro medio. Una segunda característica del derecho de acción, que es un derecho subjetivo de carácter relativo, porque corresponde a una obligación especial de una persona individualmente determinada. Asimismo, como tercer característica del derecho de acción, se puede establecer que es un derecho abstracto, porque el mismo puede ser ejercitado por cualquier persona, aunque no tenga ningún derecho material que hacer valer, cuando los intereses de la colectividad se ven afectados en beneficio de la sociedad. Explicando lo que es el derecho de acción, pasemos a hablar a continuación del derecho de petición. El derecho de petición, jóvenes, debe considerarse como una manifestación de libertades individuales, invocando y sugiriendo la protección o tutela del derecho ante las autoridades que pueden ser administrativas, judiciales, poderes u órganos superiores del Estado. En este sentido, el derecho de petición también es un derecho de carácter subjetivo público, porque es la facultad que tiene toda persona o sujeto de derecho de dirigir individual o colectivamente peticiones ante la autoridad, la que está obligada a resolverlas y tramitarlas de conformidad con la ley. De conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ahí encontramos regulado este derecho de petición. Y en este sentido, también podemos decir que el derecho de petición es un derecho reconocido constitucionalmente a favor de todos los habitantes de un país para dirigirse ante las autoridades públicas y reclamar u observar ante ellas alguna cosa o más apropiadamente indicado algún derecho que les interese o que les pueda verse afectado. En ese sentido, también, jóvenes, el derecho de petición, por ser un derecho constitucional, constituye un derecho de garantías dentro del ámbito del derecho público, el cual contiene 4 categorías. ¿Cuáles son estas 4 categorías que contiene nuestro derecho de petición? En primer lugar, es un control de los actos y órganos de los miembros del Estado, de los miembros del Estado que vienen desde órganos superiores, tales como controles de carácter administrativo, financiero y parlamentarios. También el derecho de petición es un derecho de sistema de responsabilidad de los funcionarios públicos, de los funcionarios estatales. Como tercer categoría, también el derecho de petición es un derecho de organización jurisdiccional. Es un derecho de control de las funciones de la administración de justicia. Y por último, como cuarta categoría, se puede decir que el derecho de petición es un derecho de invocación de derechos ante los órganos superiores del Estado. Ahora bien, viene algo muy importante que tenemos que analizar.
¿Qué diferencia existe o similitud entre el derecho de acción y el derecho de petición? Si partimos que el derecho de petición, que también es un derecho, ambos son derechos subjetivos públicos, y el derecho de acción es la facultad que tiene toda persona, todo individuo, de acudir ante los órganos jurisdiccionales, ante los tribunales, a solicitar la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, con el propósito de que se haga efectivo o se esclarezca una situación jurídica dudosa que pueda afectar en sus intereses, o que se exija el cumplimiento de una obligación a un tercero, y en caso de efectivas es hacerla ejecutada. Y que el derecho de petición es un derecho constitucional que tiene toda persona, todo ciudadano, de hacer solicitudes o peticiones individual o colectivamente ante las autoridades, las que están obligadas a tramitarlas y resolverlas de conformidad con los plazos que estipula la ley. Bien. Dentro de una de las categorías del derecho de petición, en la categoría número 3, se indica que el derecho de petición es una organización jurisdiccional. Y aquí donde entra el análisis correspondiente. Cuando es siendo un derecho constitucional el derecho de petición, consagrado en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala, al decir que es un derecho de organización jurisdiccional, dice que es un derecho que tenemos de todo ciudadano o toda persona de acudir a los tribunales, de acudir a los órganos jurisdiccionales a solicitar la pronta y cumplida administración de justicia, a solicitar la pronta aplicación de las normas jurídicas a casos concretos. Pues bien, cuando uno acude ante los órganos jurisdiccionales ejercitando ese derecho de petición, el derecho de petición cambia de nombre. Ese derecho de petición cambia al concepto jurídico fundamental de derecho de acción. En sí, su naturaleza jurídica del derecho de acción es el propio ejercicio del derecho de petición, solo que en materia jurisdiccional, en materia de organismos jurisdiccionales de tribunales de justicia, el derecho de petición se le conoce con el nombre de derecho de acción. Y con esta referencia y análisis, consideramos que queda claro la similitud o posible diferencia entre derecho de petición y derecho de acción. Ahora pasemos a otro concepto jurídico fundamental. Hablemos de la pretensión. La pretensión son los supuestos previos a un juicio que una persona ejercita ante los órganos jurisdiccionales, ante el ejercicio de ese derecho de acción, para solicitar ante los mismos la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa que le pueda afectar, o el de declarar la existencia de una obligación. En ese sentido, también la pretensión procesal, porque se aplica ante los órganos jurisdiccionales, se puede definir esta pretensión procesal como una declaración de voluntad hecha por una persona en una demanda. Esto desde el punto de vista jurídico, mediante el actor o demandante o pretendiente aspira a que el juez, después de un proceso, emita un fallo o una resolución que comúnmente se denomina sentencia, para que resuelva efectiva y favorablemente el litigio presentado ante el conocimiento del juzgador. Esta definición de pretensión procesal es del tratadista Alvarado Belloso. Y también miremos la definición de pretensión procesal del tratadista civilista Jaime Watts.
Pretensión procesal también se define como una declaración de voluntad por la cual se va a solicitar la actuación de un órgano jurisdiccional frente a una persona determinada distinta al autor o demandante de esa declaración, para que ese autor ejercite la pretensión y se constituya con el objeto mismo del procedimiento de un proceso. En este sentido, de lo que hemos analizado, la pretensión contiene tres elementos. ¿Cuáles son esos elementos que contiene la pretensión? El primero es que la pretensión puede ser pública o privada. El segundo elemento es que en la pretensión, el sujeto pasivo de la pretensión es el deudor de la obligación, el que está obligado a cumplir con el deber jurídico a través del ejercicio de una prestación. Y el tercer elemento de la pretensión en el contenido del derecho propio de esa pretensión consiste en la prestación que ha de cumplir el deudor, como por ejemplo pagar una suma de dinero, entregar una cosa o un objeto o abstenerse de la realización de un determinado hecho. Viendo en otras palabras sencillas y más claras para que ustedes comprendan, cuando uno acude ante los tribunales, cuando uno acude ante los órganos jurisdiccionales ejerciendo ese derecho de acción, cuando ese derecho de acción va a ir entablada a través de una demanda, de un planteamiento, de un memorial efectuado con argumentos jurídicos, con antecedentes, con relación de hechos, donde uno va a plantear ante el juez todo lo que consideramos necesario para que se establezca una situación jurídica dudosa o que sea violentado un derecho o para exigir el cumplimiento a otra persona de sus obligaciones. Esos argumentos, esa exposición de motivos, esa relación de hechos que en forma concreta, ordenada y coherente usted le plantea a un juez en donde va a presentar sus medios de prueba, en donde va a presentar sus peticiones concretas para que el juez resuelva conforme a sus intereses, aplicando una norma jurídica concreta que usted le pone a su presentación. Todas esas circunstancias que usted plantea a través de un escrito, un memorial o una demanda, eso es su pretensión. Esos supuestos previos al juicio que usted como persona puede ejercitar ante los órganos jurisdiccionales a efecto que se aplique la norma jurídica a un caso concreto para que se aclare una situación jurídica dudosa o la exigencia o la intervención del cumplimiento de una obligación. Porque la pretensión lo que contiene es una declaración de voluntad que de campo jurídico se hace a través de una demanda, mediante el cual el demandante, el actor o pretendiente va a requerir, a solicitar al juez que emita dentro de un proceso una sentencia que va a resolver efectiva y favorablemente el litigio presentado al conocimiento del juzgador. Eso, en pocas palabras, constituye la pretensión. Y por último, analicemos el proceso. El proceso es un término que fue desarrollado ampliamente por los romanos. Y el proceso, los romanos lo instituyeron como un estatuto procesal para aplicar las normas jurídicas de carácter procesal que comprendía la organización judicial y el procedimiento de aplicación de las normas jurídicas al derecho, de las normas jurídicas a casos concretos. Conforme fue evolucionando el derecho romano, el proceso se fortaleció a través de la formulación del derecho canónico
y se le dio dentro del mismo al proceso un significado propio de avanzar, de ir hacia adelante, de ir a buscar una conclusión, una resolución definitiva, serie de pasos o etapas. En ese sentido, Francisco Carneluti nos explica que el origen etimológico de la palabra proceso viene de la voz latina procedere, que significa adelante, ir hacia adelante, ir hacia un determinado fin. En ese aspecto, connotados procesalistas han emitido una análisis o definición de proceso y Eduardo Couture, procesalista uruguayo, nos dice que la palabra proceso significa progreso, desenvolvimiento de la misma, de un objeto o circunstancia, ir hacia adelante, ir hacia un fin, ir hacia una conclusión. Al definir en ese sentido al proceso en su primera acepción, miramos que el proceso constituye una serie de secuencias o de serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de autoridad un conflicto sometido a la jurisdicción de los jueces, a la jurisdicción de los órganos encargados de administrar justicia. Y en ese sentido, vamos a analizar dos definiciones de proceso de dos tratadistas nacionales y analizaremos de la primera del procesalista Mario Efraín Nájera Farfán. Y él nos indica que el proceso es un conjunto de actos que en orden y forma establecida por la ley va a realizar un órgano jurisdiccional para que se dicte una sentencia sobre un derecho incierto, insatisfecho, negado o violado. Por su parte, el civilista doctor Mario Aguirre Godoy nos define también al proceso como una serie o sucesión de actos que tienen la actuación del ejercicio de una pretensión fundada mediante la intervención de los órganos del Estado instituidos especialmente para ello. Estos órganos son los órganos jurisdiccionales. De tal forma que el proceso jóvenes cumple con los fines por lo cual fue creado. Debe respetarse la forma legal establecida para la realización de esos actos y siempre que en forma legal se respete mediante la realización regular correcta de la aplicación de la ley, de la aplicación del derecho. Con esto concluimos los temas analizados en esta jornada, que son derecho de acción, derecho de petición, pretensión y proceso. Y pasaremos a la fase de las dudas que puedan tener al respecto. Y los dejo, jóvenes, en el uso de la palabra. Cristian Solares, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Disculpe, no me quedó claro la diferencia entre acción y, y la... Híjole, se me perdió. Petición. Derecho de petición. Disculpe. Mire. Sí, ajá. Ya me pudiera decir brevemente la diferencia. Bueno, se dice que el derecho de petición es un derecho de rango constitucional, es un derecho de garantías, que toda persona tiene de acudir individual o colectivamente ante las autoridades a hacer sus planteamientos, sus solicitudes y peticiones. La autoridad dice está obligada a tramitarlas y resolverlas de conformidad con la ley. Bien. Dentro de las 4 categorías que tiene el derecho de petición como garantías, indica que es un derecho de organización jurisdiccional. Cuando acudimos ante los tribunales, ante los órganos jurisdiccionales,
a plantear una solicitud de la aplicación de una norma jurídica de casos concretos para que se aclare una situación jurídica dudosa o que se exija el cumplimiento de una obligación a un tercero, estamos ejerciendo conforme este análisis un derecho de petición, pero solo que el derecho de petición, cuando se acude a los órganos jurisdiccionales ante los tribunales, el derecho de petición recibe el nombre de derecho de acción, aunque su naturaleza jurídica es el mismo derecho de petición, pero su término técnico, jurídico, conceptual se denomina derecho de acción. Sí, va. Muchas gracias por la aclaración de este último punto de acción. Gracias. Muy bien, Cristian. Eric Santos y Michael Velázquez, en su orden. Gracias, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Usted hablaba hace un momento del derecho de acción, ¿verdad? El derecho que tenemos nosotros como ciudadanos de exigir a ciertas autoridades que cumplan con Ese es el derecho de petición, Eric. petición. Y la acción es la que generan las otras entidades. ¿Cuáles entidades, Eric? No sé, los juzgados o los órganos jurisdiccionales. Okay. Son los órganos jurisdiccionales. Ellos tienen el derecho de acción. El derecho de acción lo tiene usted como persona, de acudir a los órganos jurisdiccionales a solicitar la administración de justicia. Es un derecho que todo ciudadano, que toda persona tiene de acudir a los tribunales a solicitar la aplicación de normas jurídicas a casos concretos para se aclare una situación jurídica dudosa o se intervenga en la exigencia de cumplimiento de una obligación hacia otra persona. Ese derecho que usted ejercita como ciudadano, como persona, que lo puede hacer individual o colectivamente ante los tribunales, se denomina derecho de petición, pero su naturaleza jurídica general es el ejercicio del derecho de petición y en tribunales ese término se denomina derecho de acción. Muy bien, licenciado, pero supóngase a veces, no en mi caso, ¿verdad? Tal vez el de muchos, que muchas veces estas entidades o los órganos que usted dijo piden abogados y muchas personas no tenemos la capacidad de eso. Entonces, a veces como que existe un rechazo de parte de esas entidades porque obviamente no sabemos de todo el proceso que uno lleva o tiene la experiencia que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, ponen muchos obstáculos. Le digo, en materia civil, en materia de familia, en materia laboral, usted necesita de un abogado para hacer valer sus pretensiones a través de un derecho de acción. Y en algunos casos están los bufetes profesionales de las facultades de derecho de las diferentes universidades que existen en el país. Y si es en casos de derecho de familia, existen instituciones que pueden auxiliarlo en ese derecho de acción. Ahora bien, en materia penal, el derecho de acción usted lo plantea ante el Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el ente encargado constitucionalmente de la investigación y la persecución penal. O sea que desamparo no existe. Existen instituciones que pueden hacer valer esos derechos a través de los mecanismos y procedimientos que establece la ley. Muy bien, licenciado. Ya cuando uno puede plantear su demanda en el Ministerio Público y ellos hacen, como usted decía, su denuncia. Es su denuncia. Cuando usted plantea en el Ministerio Público son denuncias. La demanda es el término jurídico que se realiza para plantearlo en otras ramas del derecho. Con respecto a la rama civil, ellos ya no les compete, ¿verdad? No. Ya serían otras. Porque ellos es solo la investigación y persecución penal, Eric Santos. Muy bien, licenciado, le agradezco. Para servirle. Michael Velázquez y después Juan Carlos Martínez. Buenas noches, licenciado. Buenas Yo noches. tengo una consulta con respecto a los derechos de petición. Me causa duda porque, digamos, cuando es un funcionario público y solicita un derecho de petición, sí se lo avala, ¿verdad?
Y suponiendo que sea uno un ciudadano, es más complicado. ¿Usted por qué considera que ese punto sí les dan cuando son funcionarios, verdad, públicos? Me causa bastante duda eso. Leas el artículo 28 de la Constitución, Michael. Con mucho gusto, ahorita lo voy a buscar. Muy bien. Derecho de petición, ¿verdad? Ajá, por favor. Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual o colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. Ujú. Esta materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones, no podrá extender de 30 días. En Ujú. materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se originen en reparos o ajustes en cualquier tributo, perdón. Tributo. Tributo, no se Ujú. exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna. Ya. Entonces, conforme el artículo 28, todo ciudadano, todo habitante tiene ese derecho. Y dice que un plazo para poder resolverlos, plazo máximo son 30 días. O sea, lo puede interponer usted, un funcionario, cualquier persona, porque son todos los habitantes de la República de Guatemala, dice. Entonces, que se resuelva bajo procedimientos inmediatos a favor de un funcionario o una circunstancia, puede ser por tráfico de influencias comúnmente. Pero ahí hay un plazo máximo de 30 días que uno tiene que esperar para que resuelvan, porque si después de ese plazo no se resuelve, entonces debe entenderse que su petición fue denegada. No sé si con esto logro aclarar su pregunta o duda, Michael. Sí, licenciado, y ahora en el tema del proceso, ¿verdad? Cuando es pongámosle en ejemplo, ¿verdad? Un hecho delictivo y digamos que pues el Ministerio Público empieza su investigación, pero lleva años, le podría decir 14 años en investigación y nunca se concreta como el hecho delictivo, por qué pasó, etcétera. Ahí, más allá después del proceso, ¿con qué concluyen o cómo se hace énfasis de que ya no van a continuar? Mire, primeramente, cuando no hay persona detenida, sindicada o individualmente determinada, la investigación, como usted dice, puede pasar años. Pero cuando hay una persona que ya está procesada por la comisión de un hecho delictivo, el propio Código Procesal Penal fija plazos para la conclusión de la investigación por parte del Ministerio Público y tendrá que proceder ya sea presentando acusación, solicitando la desestimación o sobreseimiento del mismo o a través de alguno de los medios alternativos que se tienen de conformidad con la Comisión de los Delitos de un procedimiento abreviado o un criterio de oportunidad. Pero todo establece plenamente plazos y circunstancias. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, licenciado. Para servirle. Juan Carlos Martínez y Luis Fernando, buenas noches. Buenas Luis noches, Fernando Lick. Ordón, buenas noches. Buenas noches, Lick. Yo lo entendí así de la siguiente manera. Cuando es acción, quiere decir cuando yo me dirijo hacia, por ejemplo, me roban un teléfono y voy al Ministerio Público, ahí estoy usando mi acción. No, ahí está solicitando usted derecho de petición. Porque el Ok. Ministerio Público no es un órgano jurisdiccional, es un órgano del Estado. Si O el sea, Ministerio Público plantea su petición ante los tribunales, ya se convierte en derecho de acción. ok. Y de petición sería, por ejemplo, tenemos un problema en la escuela y mandamos un memorial al Mineduc, por ejemplo, ahí estoy haciendo mi petición. Ajá, La razón es por qué razón estoy haciendo yo la siguiente escrito, ¿verdad? Ese es mi derecho correcto. de petición. Ese es su derecho de petición. Ok. Gracias, Lick. Para servirle. Luis Fernando Ordón, buenas noches. Buenas noches, Lick. Sí, tenía dudas respecto al tema de la petición y la acción, pero ya acaba de aclarar que yo interpongo una denuncia ante el Ministerio Público por X o Y situación donde considero que se me causó un agravio.
y en algún momento el Ministerio Público, que es el ente investigador, cursa esa demanda después del análisis de la aportación de la prueba y demás ante un órgano jurisdiccional, entonces ya cambia el estatus a acción, ¿verdad? Exactamente. Lo que, claro, ahora respecto al derecho de petición como tal, hacía referencia a Michael o Eric, que en algunos casos él dudaba si realmente se necesitaba un abogado para recurrir ante un tribunal, ¿verdad? Y usted hacía referencia en qué casos es necesario un abogado que represente a la persona, ¿verdad? Ahora bien, en ese sentido del derecho de petición, en materia constitucional, por ejemplo, aplicando la ley de amparo, indica esta ley que el amparo es para todo ámbito, ¿verdad? Es aplicable a todo Todo ámbito. ámbito. Siempre y cuando se agoten todos los recursos establecidos en la ley. Es decir, primero me voy a llevar todo el procedimiento administrativo y O judicial. hasta la Corte Suprema, y luego de un fallo de la Corte Suprema recurro yo al amparo si considero que se me ha violentado una garantía constitucional. Exactamente. Ahora bien, el artículo 26 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal establece la solicitud verbal, y me llama la atención al respecto, que dice: la persona notoriamente pobre o ignorante, y el menor y el incapacitado que no podrían optar con auxilio de profesional podrán comparecer ante los tribunales en solicitud verbal de amparo, en cuyo caso se procederá a levantar acta acerca de los agravios y denunciados, ¿verdad? Entonces, claro. En este caso dice que también se remitirá copia al Procurador de los Derechos Humanos. Acá clarifica la legislación en materia de amparo, que no, si una persona es pobre o no cuenta con conocimiento de los recursos, pues lo puede hacer verbal, pero también para este caso aplicaría, si es pobre y es ignorante, como dice acá, aplicaría toda la etapa administrativa, o él en algún momento, por desconocimiento, y él siente que se le violentaron sus derechos, de una vez puede recurrir al Tribunal Constitucional. Mire, la ley declara que tiene que agotarse todos los recursos establecidos por la ley. Si el recurso de amparo es una garantía constitucional, que son recursos extraordinarios para la defensa y violación de los principios y postulados que la Constitución política le otorga a todos sus habitantes. Entonces, es obligatorio en muchas circunstancias que se haya violentado un derecho, pero que se hayan agotado los recursos administrativos correspondientes. Entonces, prácticamente a esta persona ignorante, como cataloga este artículo, debería así que superar toda esa etapa administrativa y jurisdiccional previo. En algunos casos, solo cuando son hechos notorios de violación de una garantía constitucional, en casos excepcionales, no es necesario agotar los procedimientos y una vez acudirse a la acción de amparo. Gracias. El otro tema era relacionado a lo que indicaba Michael también, que a veces le dan más trámite a un derecho de petición de un funcionario, por ejemplo, y no al de una persona común y corriente. Usted bien indicaba que podría ocurrir eso si en algún momento existe un tráfico de influencias, que es una violentación al derecho. Es lo más común que pasa. Ajá, es más común. Ahora bien, sin embargo, la naturaleza del derecho de petición, que abarca a todos los habitantes o personas, como lo reconoce la Constitución, es para proteger contra en algún momento cualquier situación, es una garantía constitucional, y la persona o habitante como tal lo dirige solicitando en este caso al Estado cualquier situación, y si hablamos de un funcionario, en algún momento está en ambos lados. Él como habitante podría dirigir un derecho de petición, pero puede estar del otro lado porque él es un funcionario y él debe atender un derecho de petición que le haga. Si a él se lo plantean, sí. Si a él se lo plantean, sí. Si a él se lo plantean, sí. Pero no puede evadir ese planteamiento de ese derecho de petición. Claro, dependiendo de la posición en que se encuentre y a la instancia administrativa donde él se ubique, debe de atender ese derecho de petición, ¿verdad? Claro, así es. Gracias. Juan Carlos Martínez.
Perdón, Lick, no baje mi mano. Bueno, entonces, no sé si va a pedir Michael Velázquez y Ángel Gaudencio Estrada. Sí, yo solo tengo una consulta que a quien hace en el derecho de petición, hace mención el artículo 137, ¿verdad? En Del materia derecho de asuntos políticos. Exactamente, ese todavía me quedó un poquito como de duda, ¿verdad? Pues Para que me léalo, pueda... por favor. Lea el artículo 137 de la Constitución. Ahí dice Ok. claro. El derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos. Ujú. Toda petición de esta materia deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Si la autoridad no resuelve en este término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de la ley. Exactamente. Ahí, ¿qué es lo que no entiende, Michael? Es, digamos que, como un ejemplo claramente cómo se podría votar eso, ¿verdad? Como qué notificación es lo que no me queda previsto, Michael, ¿verdad? es en materia de asuntos políticos, en materia de inscripción en el Tribunal Supremo Electoral, en cuestiones de petición, cuando hay eventos políticos, son 8 días en lo que el Tribunal Supremo Electoral debe resolver esos recursos. Y si no se resuelven esos recursos, usted tiene la potestad de acudir ante el recurso de amparo, es lo que le está indicando. Ah, ok, perfecto, ahí ya Ujú. comprendí mucho A mejor. eso le está refiriendo. Ah, ok, perfecto, ahí me quedó más claro. Gracias, Ujú. licenciado. Claro. Ángel Gaudencio, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches a todos. Buenas noches. Lick, para comprender un poquito mejor sobre el derecho de acción, disculpe que sea insistente en eso, pero no No hay tengo muy problema, no hay claro problema. sobre digamos, la definición. ¿Será que la podría repetir la definición de derecho de acción? Disculpe. Reitero, el derecho de acción es la facultad que tiene toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales a efecto de solicitar la aplicación de normas jurídicas a casos concretos, para que se aclare una situación jurídica dudosa que le afecte en sus intereses o bien que se imponga a otra persona o un tercero el cumplimiento de una obligación, el cumplimiento de unos de sus deberes jurídicos. El derecho de acción es un derecho subjetivo de carácter público, porque va dirigido prácticamente a la forma y potestad que tiene toda persona de que se aplique correctamente la ley a través de los órganos estatales establecidos. También es un derecho subjetivo de carácter relativo porque usted lo puede presentar personalmente a través de una obligación especial hacia otra persona individualmente determinada. Y también el derecho de acción es un derecho abstracto porque aunque uno no tenga interés de interponerlo, lo puede hacer cuando se vea afectados los derechos de la colectividad y de la sociedad. Había indicado que el derecho de acción tiene su naturaleza jurídica propia del derecho de petición, porque está consagrado dentro de las categorías como un derecho de órganos de jurisdiccionales. Este derecho de petición, al presentarse ante los órganos jurisdiccionales a través de un planteamiento concreto, a través de una pretensión procesal, el derecho de petición en materia jurisdiccional recibe el nombre técnico de derecho de acción. Ahí está más claro, Lick. Gracias. Muy bien. Luis Fernando Ordón, buenas noches. Sí, buenas noches nuevamente, Lick. Entonces, entendería que en el concepto acción, la persona o el accionante dentro de una demanda ya procesal se considera como la parte actora, comúnmente se le conoce, ¿verdad? Porque exactamente. Demandante, pretensor de actor. Ahora bien, respecto al tema de la petición en materia política, me llamaba la atención algo. El artículo 153 de la Constitución establece que el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentran en el territorio de la República, es decir, independientemente si son nacionales o extranjeros, la ley en algún momento, siempre y cuando estén dentro del territorio, los abarca y ellos entenderían que tienen derecho de petición.
pero en materia política le da el privilegio al guatemalteco. Porque Única y exclusivamente a los guatemaltecos. Ajá, es su estado, entonces allá hace una separación, indica, bueno, el imperio de la ley se extiende a todos, pero ojo, en materia política solo los guatemaltecos, porque es un derecho de elegir y ser electo, ¿verdad? Correctamente, es un derecho constitucional. Para guatemaltecos. Así es. Está bien, ahora por lo último, la diferencia entre demanda y denuncia, esa diferencia... Son términos procesales diferentes. En materia procesal penal, usted denuncia o se querella. Denuncia ante el Ministerio Público, presenta querella ante los juzgados, ante los tribunales del orden penal. Son términos específicamente jurídicos en materia penal. Ahora bien, en materia civil, en materia administrativa, en materia laboral y de familia y otras ramas del derecho, esos términos se llaman demanda. Usted demanda en materia civil, usted demanda en materia laboral, usted demanda en materia de familia, usted demanda en materia de lo contencioso administrativo, en materia tributaria. Pero si usted acude a presentar una acción penal, ya sea ante el Ministerio Público, se denomina denuncia, y si usted acude ante los tribunales del orden penal, usted se querella, porque está ejerciendo la acción penal a título personal. Bueno, una persona, te entendería yo, por ejemplo, el ejemplo de una mujer agraviada, podría ejercer ambas situaciones. La demanda por una pensión alimenticia por la vía que corresponda, en un juzgado de familia, por ejemplo, y la querella o denuncia por maltrato también por violencia intrafamiliar, por violación económica o por negación de asistencia económica. Y ahí se conjugarían los dos, solo que en distintos órganos. En ámbito del derecho, en la aplicación de los ámbitos del derecho. Gracias. Muy bien, ¿verdad? Eric Santos, buenas noches. Gracias, licenciado. Nuevamente con una duda. Al momento, bueno, al principio, cuando empezó a darnos el tiempo de preguntar, un compañero dijo acerca del robo de un celular, ¿verdad? Supóngase que a esta persona, al ladrón, lo atrapan, lo llevan a todos los tribunales, se le toma la declaración al agraviado, pero no, o sea, ya no se da seguimiento a esta denuncia. ¿Qué pasa con los delincuentes? Si no existe agraviado, el juez no tiene cómo proceder penalmente. No existe la víctima plenamente individualizada, plenamente establecida e identificada. El juez en estos aspectos, a no haber persona interesada afectada, decretará la falta de mérito. Aunque se le haya tomado la declaración inicialmente. Si se le tomó la declaración, existe ya una denuncia formal. Y entonces no se le puede dejar libre, porque el juez tiene que dejarlo ya bajo un procedimiento penal y que prácticamente el Ministerio Público, a través del ejercicio de su facultad constitucional, inicie la investigación y en su término se pronuncia al respecto. Gracias, licenciado. En ese caso, por ejemplo, si los delincuentes tienen abogado, ya ellos podrían tramitar, se podría decir así, su salida. Es su derecho de defensa. Artículo 12 de la Constitución Política, Eric Santos. Presunción de inocencia. Bueno, está bien, licenciado, gracias. Para servirle. David Reyes. Licenciado, buenas noches. Rivera, buenas noches. Bueno, yo he utilizado dentro del RENAP, bueno, tanto como empleado, servidor público, en cuanto a errores que suceden dentro de la institución como empleado, ¿vale? En procedimientos disciplinarios,
como base legal, pues siempre me fundamento en el artículo 12 que usted decía, el derecho de defensa y el derecho de petición, ¿verdad? Correcto, muy bien. Incluso en las organizaciones sindicales también pues lo utilizamos, ¿verdad? Para pedir que entre los 30 días hábiles se arregle de asunto administrativo lo que estamos solicitando o bien se arregle nuestra Correcto. situación, ¿verdad? Ah, Gracias. así es. Correcto, muy bien. Sonny Rivera. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Derecho de acción se puede aplicar en un privado de libertad por una demanda de pensión alimenticia. No, eso es derecho, eso no es un derecho de acción. Ese es un derecho de defensa. Derecho de defensa. Defensa, ¿ah? Conforme al artículo 12 de la Constitución Política. Y en el caso esté privado por cualquier otra razón, no Ante cualquier circunstancia, el artículo 12 de la Constitución es un artículo general que abarca todas las esferas de una garantía procesal. ¿Y qué defensa tendría el susodicho, el privado? La defensa de prácticamente asistirse de un abogado, si él lo contrata para personalmente o a través de la Defensoría Pública Penal. No, sí, pero me refiero a en su defensa, digamos que... La presunción de inocencia, Sony. La presunción de inocencia. Una persona es inocencia hasta que no se le haya condenado bajo un procedimiento penal establecido por la ley. O sea, que aunque estén privados de libertad, ellos tienen que pagar la manutención. Es que usted me está hablando de otra cosa diferente. Ahorita me está hablando de pensiones alimenticias. Me cambió el rol de la pregunta. Mire, Sí. es que no fue muy concreta. Ya la entendí. En materia de asistencia de pensión alimenticia, cuando alguien está procesado por delito de negación de asistencia económica por no pagar las pensiones alimenticias, la única forma en la cual la persona puede salir es garantizando las pensiones alimenticias atrasadas, las presentes y las futuras, ante el juez para que le pueda dar esa libertad. Y en el caso está privado de libertad por esa razón. Por eso, usted es lo que me Sí. está preguntando, Sony, no, y ahora no sé qué es lo que me voy a No. preguntar porque me sale por una y me sale por otra. Bueno, entonces no me supe explicar. Es que no sé, En el caso- es que no lo entiendo. Usted me habla de pensiones alimenticias y usted me habla de una persona que está procesada cumpliendo una condena o que sí, que es lo que es el derecho de defensa Pero que no va a defender. Pero no por pensión alimenticia. Entonces, sino ¿por cuál es, otro Sony? delito. Por favor, dígame claramente porque usted no se da a explicar. Bueno, y en el caso, el privado de libertad está por otro delito, que no sea por pensión ¿Qué alimenticia. delito es? Bueno, qué por un delito? robo agravado. El robo agravado no tiene, si es comprobado, la sentencia es inconmutable hasta que cumpla la condena que emitió el juez penal. Sí, pero mi pregunta es, ¿yo podría procesarlo o ponerle mi derecho de acción? Pero usted ya me dijo que es derecho de... Ay, ¿de qué me había dicho? Para pensión alimenticia. Yo podría poner una demanda a un privado de libertad por un delito de, por ejemplo, robo agravado. Pero es que me está hablando de robo agravado y ahorita me está hablando de pensión alimenticia, no le entiendo. Lick, yo creo que la compañera lo que consulta es que si a un privado de libertad ella lo puede volver a demandar por otra cosa, aparte del delito por el que ya está Si es privado. una acción civil, sí. Por pensiones alimenticias, sí. Así es. Pero si Gracias, el, Maribela, el- sí, exactamente eso es lo que quería saber. Muy pero bien. si el privado de libertad no tiene capacidad para pagar, entonces ¿cómo le haría a Lick? O sea, Realmente la sentencia. Esa era la otra pregunta. Mire, eso recuérdense que son asuntos de los juzgados de familia. Existen trabajadoras sociales que hacen un estudio socioeconómico
y al que tendrá que indicar al juez la situación económica del que está condenado. Si no tiene medios para poder pagar la pensión alimenticia, le tendrá que informar y el juez tendrá que resolver conforme a su criterio. ¿Estamos? Y si no tiene capacidad de pago, ¿qué pensión va a poder pagar? Pero eso lo tiene que determinar la trabajadora social adscrita al juzgado de familia. Tendrá que hacer una entrevista, tendrá que hacer un estudio socioeconómico y eso se lo planteará al juez y el juez resolverá conforme a su leal saber y entender. Luis Fernando Ordón. Sí, solo para, yo creo que ya entendí lo de Suni, me pareció interesante. Lo que ella plantea es, primero inició con la situación de la acción, y ella indicaba, si hay algún privado de libertad por robo agravado, como se lo indicaba, ya está sufriendo esa condena, pero resulta que aparte del robo agravado, él también es un mal padre y no le ha pagado las pensiones a Suni, por ejemplo, solo es un ejemplo hipotético, ¿verdad? Entonces viene Suni y lo quiere también demandar porque no ha cumplido en un juzgado de familia. Entonces, cuando el juzgado, digamos que cita audiencia al privado de libertad para ver si le tiene que pagar las pensiones o no, y tenía que haber intervención de una trabajadora social, hasta ese entonces esa demanda, porque ahí sería civil, ¿verdad? Esa demanda se convierte en De acción, familia, ¿verdad? Hasta el el momento derecho que de está en una familia. etapa de familia, derecho de familia, pero se convierte en acción en ese momento cuando ya está en un órgano jurisdiccional. De familia, sí. Mire, si existió una sentencia en donde la persona que está cumpliendo la pena de prisión no cumplió con sus pensiones alimenticias, esa sentencia, el juez de familia certifica lo conducente y lo traslada al Ministerio Público para que inicie la investigación del delito de negación de asistencia económica. El Ministerio Público tendrá que hacer la investigación de todas las circunstancias y en ese caso, cuando no se cumple con pensiones alimenticias atrasadas, tendrá que solicitar que se inicie la acción penal por negación de asistencia económica y otro delito más incorporado a su proceso. Excelente, Ali, gracias. Bueno, Alison Jacobo. Lick, una consulta ahora que está hablando de los juzgados de familia. Cuando una persona, cuando supóngase uno está casado con alguien que tiene un proceso en esa vía por una menor, ¿verdad? Cuando el juez dictamina la pensión de la menor, ponen en cuenta que esta persona tiene familia, por ejemplo, está casado. Exactamente, sí. Tiene otros hijos. Sí, el demandado tiene el derecho de presentar las cargas familiares adicionales que tiene que pagar una pensión, tienen pensión alimenticia a su esposa y a los hijos, y eso valdrá prácticamente para deducir una pensión alimenticia acorde a los intereses de los alimentistas, porque tanto como el caso que usted expresó como los hijos dentro del matrimonio, todos son iguales ante la ley. Entonces, de forma profesional, él dará qué cantidad de dinero deberá de pagar de pensión alimenticia al hijo, a la hijo o hija fuera de matrimonio, conforme sus posibilidades económicas, conforme lo que presentó y conforme al estudio socioeconómico efectuado por la trabajadora social. Gracias, Lick. Muy bien. Mariel González, última y nos vamos. Respecto a lo que comentaba Alison de casarse con una persona que tiene procesos por pensión alimenticia, eso también se considera el hecho de que si se acaba de poner la demanda por pensión o si ella ha incumplido con algunas cuotas o cosas por el estilo, ¿eso tiene alguna influencia? Si hay cumplido con cuotas, eso ya hay una resolución o un convenio que se tienen que ejecutar. Ahora, si es por una demanda,
ahí entrará a analizar el juez si tiene capacidad económica, pero de los compromisos adquiridos como obligaciones a través de convenios o resoluciones judiciales, ellas sí se tienen que ejecutar. Pero eso le permite casarse o no. Casarse a una persona, siempre que que su estado civil esté de soltero, sí le permite casarse. La única limitación es de que él hubiese contraído matrimonio anteriormente con otra persona. Ya me quedó claro, Lick. Muy bien. Bueno, entonces, jóvenes, dejamos aquí la clase, los vemos el próximo día jueves con el tema de jurisprudencia técnica. Les deseo un buen descanso a todos